Hoy vamos a ver a la Grecia romana y a la Roma griega, Bizancio. Después de las guerras que los romanos habían sostenido con los griegos, de la manera como las ciudades griegas fueron eventualmente derrotadas por Roma, 3 campañas en las cuales la primera hubo una victoria pírrica, con Pirro, en la segunda hubo un respeto por el mundo griego por parte de Marcelo, el cónsul, y en la tercera hubo definitivamente arrasado lo que quedaba de las ciudades griegas y deportada su población hacia Roma, una parte importante de su población, y destruidas y saqueadas la ciudad de Corinto y llevadas las obras de arte de Corinto a Roma. Cuando los romanos terminan por saquear la Magna Grecia, esta Grecia maravillosa que quedaba, por cuando terminan lo que quedó de lo que antes fue la Magna Grecia, de lo que después fue el helenismo, de lo que después fue el tiempo de Alejandro y luego de los diáconos, y después de todo esto, cuando ya terminan con ese punto maravilloso que fue la época del helenismo y del macedonio, todo eso se lo van a llevar para Roma. En ese momento la cultura griega se va a romanizar. El imperio romano va a crecer hasta convertirse en el mundo conocido y va a crecer sobre la base de la cultura griega. Va a adoptar su pensamiento, su filosofía, sus dioses, su cosmovisión, su cosmogonía. Habíamos visto cómo van a traducir el nombre de cada uno de los dioses griegos al latín. El idioma que se va a hablar será el latín, se va a desarrollar el latín como idioma, pero la base de todo este esplendor va a ser Grecia. Grecia va a seguir existiendo como pensamiento y como materia prima, a partir del cual el imperio romano se va a hacer grande. Los romanos serán ingenieros, serán abogados, tendrán el código, el derecho romano, tendrán una jurisprudencia importantísima que influencia el concepto legal que hoy es Occidente. Pero la filosofía es griega y la cosmovisión también. Entonces, a partir de ahí, los romanos van a formar su tremendo imperio. Y sus dioses serán los dioses del Olimpo, y el Olimpo estará con ellos durante mucho tiempo, y las Olimpiadas se van a seguir celebrando común y corriente como se celebraban en el mundo griego, y digamos, la vigencia del mundo griego va a continuar bajo el imperio romano. Grecia y Macedonia serán provincia de Roma, Egipto será provincia de Roma. Todas las antiguas civilizaciones van a continuar, pero como provincias romanas. Y Roma va a expandirse hacia el oriente y va a tener los límites donde antes tenía los límites de la cultura griega, que era en lo que va a ser el Asia Menor, y los límites los va a tener contra los mismos que los tenían los griegos, que era contra los mismísimos persas, que ahorita en esta ocasión se llaman partos, porque como ellos van cambiando de nombre según el tiempo histórico, en tiempos de los griegos se llamaban medas, por eso eran las guerras médicas. Ahora otra tribu del Irán ha tomado la supremacía, entonces se llaman partos. Y así ellos van cambiando de nombre, pero son los mismos, los iranios. Y como son tan antiguos y su continuidad histórica es grandísima, entonces cada imperio que llega vuelve y se agarra contra ellos, porque vuelven y limitan contra cualquier imperio que surja. Entonces el imperio romano se va a convertir en una cosa gigantesca, primero hacia el occidente, pues hacia el oriente y hacia el occidente. Entonces hacia el occidente va a llegar en un momento dado a ocupar la Galia, lo que hoy es Francia, la Hispania, lo que hoy es España, y toda la península ibérica, la Italia, que fue lo primero que conquistaron cuando empezaron a surgir. Al derrotar a Cartago va a ocupar el norte de África, todo lo que es Fez y Cirenaica y todo eso. De para arriba de Europa
va a empezar hacia los territorios de los germanos. Hay un punto en que con los germanos no se van a poder meter más, porque van a ser derrotados en un bosque. Luego van a subir hasta el punto de encontrarse con los ingleses, van a invadir Inglaterra, van a fundar Londres y van a llegar por las Islas Británicas hasta un punto en que aparecen los bosques. Donde aparecen los bosques ellos se detienen. A los bosques les dicen Caledonia, por eso a los escoceses se les dice caledonios, y van a llegar a construir después la muralla de Adriano, a partir de la cual ya no van a pasar. Y eso que queda de la muralla de Adriano para arriba es el mundo celta, y de ahí para abajo es el mundo romano. Eso por el lado de Occidente. Por el lado de Oriente van a coger toda la parte de lo que va a ser el Medio Oriente: Siria, Jordania, Israel, Líbano, todo, que en ese momento eran las grandes ciudades de Biblos y de Sidón y de Tiro. Todas esas ciudades las van a coger el Asia Menor, lo que hoy es Turquía, hasta la parte donde lo que hoy es Armenia. Entonces todo eso, es decir, el Mediterráneo, el Medio Oriente y Europa van a ser el Imperio Romano. Va a ser una cosa absolutamente grande en diferentes capas históricas. La primera parte son las conquistas de César, que son las de la Galia. Después ya vienen las conquistas de Octavio Augusto. Entonces el imperio va a tener una cantidad de ciclos. El ciclo más famoso es el de los claudianos, por la novela de Robert Graves, que es desde el tiempo de Octavio Augusto hasta Calígula, Nerón, Claudio, hasta toda la estirpe claudiana. Pero esa es una parte de su esplendor. Después se desplaza su eje hacia Hispania y vienen los antoninos, y va a ser una época también floreciente. El imperio va a tener diferentes ejes. El eje central es Roma, pero a veces va a haber una parte importante en Hispania, que son los grandes, son pues Adriano y Trajano. Toda esa serie van a venir, son de las partes de Hispania. Y todo este imperio va a unificar las culturas de la antigüedad en torno a sí. Sobre la base griega, los romanos van a unificar el mundo de la antigüedad. Entonces lo que le van a dar es una resonancia a la cultura griega que la va a preservar. Entonces, ¿qué pasa? La cultura griega primero la preservaron los macedonios, al haberla extendido en lo que llamamos el helenismo. Entonces la extendieron pues hasta Persia, y lo que hicieron fue que todo el mundo se enterara de lo que habían dicho los griegos, que los griegos por sí mismos no estaban interesados en contarle los chismes a nadie, porque no se lo contaban ni entre ellos. Pero Alejandro primero y luego sus generales sí le van a contar a todo el mundo lo que era la cultura griega. Después este combo va a ser tomado por los romanos como provincia, y los romanos pues son una resonancia gigantesca, son otra gran hegemonía. Entonces le van a dar más amplificación al mundo griego a través de su propio mundo, a través de sus propios dioses, a través de su versión de los dioses griegos, que era Júpiter, que era Marte, que era Minerva, toda la interpretación que ellos van a hacer, Venus, de los dioses griegos. Entonces ellos van a continuar con el imperio. Ahí se juntan dos raíces más que van a ser importantísimas. El mundo judío, que queda incorporado al imperio romano por obra y gracia de la expansión, nunca por voluntad. Entonces los judíos se habían resistido a la helenización, y por eso fue la rebelión de los macabeos. Se van a resistir a la romanización y van a continuar en pelea con los romanos todo el tiempo hasta la destrucción del templo, porque los judíos son monoteístas y el resto de los pueblos que los rodean no. El imperio romano pone como condición el reconocimiento de sus dioses, o sea, los dioses griegos, para ser aceptado, para decir que usted acepta formar parte del imperio romano. Los judíos no pueden hacer esto, porque si lo hacen, pierden su esencia, que es el monoteísmo. Entonces siempre van a estar en pugna con los romanos. Las grandes tendencias que van a conformar Occidente van a encontrarse todas en Roma, y aquí empiezan todos los hilos que se van tejiendo en la historia de lo que es el legado de esas civilizaciones, que es lo que somos nosotros hoy.
Después vendrá toda la beta judía, va a ser importantísima en la formación de la cultura occidental. Entonces los judíos van a estar en permanente guerra con los romanos, porque los judíos no pueden aceptar ninguno de los dioses del Olimpo, porque va contra su pacto con Yahvé, que es lo que los define a ellos como pueblo. Y los romanos no pueden aceptar el monoteísmo judío, porque es un desafío a la autoridad y al gobierno de Roma. Usted tiene que tener por lo menos una estatua de los dioses del Olimpo para reconocer que usted es súbdito del Imperio Romano. De lo contrario está en rebelión. Los romanos son tolerantes, los romanos van a desarrollar un sistema de apoyarse en autoridades locales para poder gobernar, sus legiones van a estar conformadas por ciudadanos de muchas partes, la ciudadanía romana va a ser cada vez más extendida, el mundo va a pertenecer a Roma, los caminos conducirán a Roma, pero lo que los romanos no van a tolerar jamás son las rebeliones, y en eso son unos salvajes para poder aplastar una rebelión. Entonces, como los judíos van a estar en permanente rebelión contra los romanos, pues van a tener toda la vida guerras con ellos hasta la destrucción del templo y hasta el capítulo de Masada, que es uno de los dramas más grandes, pues cuando ya después de la destrucción del templo queda el último reducto de los judíos en una montaña, en una meseta enorme, que es una gigantesca, que es Masada, y durante 3 años construyeron los romanos una rampa para sacarlos de ahí, y el día que ya tenían la rampa lista, esa noche mataron todos los judíos para que no los pudieran alcanzar al otro día. Entonces hay una guerra sin cuartel entre Roma y el pueblo judío. Y dentro del pueblo judío viene una figura que unos van a considerar el Mesías y otros no. Los que no lo consideran el Mesías van a continuar esperando a su Mesías y van a continuar dentro de las filas de la religión judaica. Los que sí lo consideran su Mesías y encuentran en él al quien han estado esperando desde el principio de los tiempos, se van a llamar cristianos, y la figura es la figura de Jesús. Jesús va a llegar al mundo romano como un portador de un mensaje de paz y de amor y de igualdad que nunca antes se había dicho en un mundo y en una sociedad de esclavos. Entonces los judíos estaban esperando un Macabeo II, una rebelión así total frente a Roma. Y el hombre que llega habla de paz y de amor, y los judíos estaban esperando otra cosa porque su situación con Roma era muy tensa. Entonces sale una nueva mirada del mundo, hija del judaísmo, que es el cristianismo. El cristianismo va a entrar primero como un poder dentro del Imperio Romano, luego como un poder paralelo al Imperio Romano, y finalmente como un poder superior al Imperio Romano a medida que va pasando el tiempo. Entonces, todo esto se va a encontrar, y se va a encontrar alrededor de los griegos. Digamos, los griegos van a estar en todo, porque son los generadores del pensamiento. Todos los pensamientos que se vayan a consolidar van a echar mano de los griegos. Más adelante los cristianos, para convertirse en teología, lo harán sobre la base de los griegos. Los romanos, para haberse convertido en imperio, lo hicieron sobre la base de los griegos. Entonces, aquí se van juntando un montón de ríos que vienen a desembocar a un mismo punto, que es el Imperio Romano. Entonces, más adelante, Pablo de Tarso dice que Jesús no murió solamente por los judíos, sino por toda la humanidad. Pablo de Tarso romano universaliza el cristianismo. Entonces, el cristianismo se va volviendo una fuerza muy importante dentro de Roma, muy, muy importante. Y ya va a llegar un momento en que Roma se va a cristianizar. Entonces, cuando los romanos continúan con su imperio y todo eso, ellos van a ser bajo los dioses del Olimpo todo el tiempo, hasta que llegue el momento en que el cristianismo se va a volver la religión oficial. Cuando empiezan toda la otra oleada que viene, que va a formar la cultura de Occidente, que son los góticos, todos los reinos góticos, que son los godos, ostrogodos, visigodos, suevos, germanos, todas las tribus nórdicas que están en la frontera del este del Rin, van a empezar a bajar hacia el Imperio Romano, y de tanto intentarlo, eventualmente se lo van a tomar ellos y otro poco de pueblos que vienen de las estepas asiáticas, que van a ser los hunos. Entre unos y otros se van a terminar tomando el Imperio Romano de Occidente, y va a haber un momento
en que el Imperio Romano de Occidente no va a poder aguantar más y va a terminar decayendo después de 4 siglos, ya no va a poder resistir más. Entonces, cuando el Imperio Romano de Occidente se vea totalmente aniquilado por los bárbaros, ya los bárbaros se lo hayan tomado, en ese momento se encoge el imperio y se desplaza hacia Oriente. Y en Oriente sigue existiendo 1000 años más. Y en Oriente los gobernantes van a volver a ser macedonios, como lo eran en los tiempos de Alejandro, y como lo fueron después con sus generales, y como lo eran en los tiempos de Filipo. Volvemos y damos otra vez toda la vuelta. Y al cabo de la aparición, surgimiento y decadencia del Imperio Romano de Occidente, volvemos a donde habíamos arrancado, la Macedonia y la Grecia. Entonces mire cómo es la cosa. Hay un momento en que los griegos se van a romanizar, y al cabo de todo el tiempo espectacular del Imperio Romano, los romanos se van a terminar volviendo griegos de nuevo, ¿ve? Entonces digamos ahí hacemos esa doble vuelta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se habla de la decadencia del Imperio Romano se habla solamente de Occidente, no más. Porque el imperio lo que hizo fue que se encogió, se desplazó de eje, se fue para la parte de Oriente y allá siguió existiendo lo más de chévere, otros 1000 años. Y ese se llamó el Imperio Romano de Oriente y siempre se reconoció como Roma. Y eso pasa cuando ya se ha cristianizado, cuando ya Constantino ha declarado el cristianismo la religión oficial del imperio. Cuando eso pasa, entonces vamos a crear una Roma cristiana, una Roma de Oriente, una Roma que desde el principio sea cristiana. La Roma pagana de Occidente ha muerto, con ella los dioses del Olimpo. Pero ahora tenemos una Roma cristiana. Un momento en que nos decía Marguerite Yourcenar en las memorias de Adriano, cuando los dioses del Olimpo ya estaban muriendo y Cristo aún no había llegado, el hombre estuvo solo. Todos estos tiempos pasaron y llegamos otra vez al punto de partida, Grecia. Y habíamos contado una historia de un tipo que el oráculo, con su manera tan extraña de hablar, le había dicho que tenía que fundar una ciudad frente a la ciudad de los ciegos. El tipo se llamaba Bisas y había ido a fundar una ciudad en la cual, que por su posición geográfica estaba ahí puestecita para que la fundaran, porque estaba rodeada de agua por todas partes, tenía un contacto a tierra que era perfectamente defendible, era una maravilla, como estaba, casi que estaba pintada antes de que la crearan, y quedaba a pocos kilómetros de otra ciudad que se llamaba Calcedonia, que tenían que estar ciegos los que la fundaron para haberla fundado ahí y no en este punto tan privilegiado que estaba como pintado por una ciudad. Por eso se les decía la ciudad de los ciegos, porque era increíble que le hubieran fundado ahí y no a pocos kilómetros donde estaba todo dado para que una ciudad se pudiera defender. El tipo que fue siguiendo las instrucciones del oráculo se va a llamar Bisas. La ciudad que va a fundar se va a llamar Bizancio. Y para la época en que el Imperio Romano de Oriente se desplaza y empieza a convertirse en la continuidad del Imperio Romano, esta ciudad ya casi tenía 1000 años, se llamaba Bizancio. El imperio que va a continuar por esta vía de la historia y por donde los griegos van a seguir existiendo con su pensamiento se va a llamar el Imperio de Bizancio, la Roma de Oriente. Entonces resulta que se van todos para allá porque la otra ya no existe, ya llegaron los bárbaros, eso ya quedó manga por hombro, eso ya acabaron con todo. Y es ahí, en esa Roma de Occidente, donde se van a desaparecer las ciudades, donde la moneda va a dejar de circular, donde todo el conocimiento que había en ese momento en Roma va a quedar confinado en las abadías, y solo los sacerdotes cristianos van a tener acceso a ese conocimiento y lo van a poder preservar. Todo eso va a pasar, pero en Occidente. Eso que se llama la Edad Media pasa en Occidente solamente, que es el reino de los góticos. Los góticos se van a cristianizar y van a tener su versión del cristianismo, y Roma va a ser, digamos, el centro de ese cristianismo, porque una vez que se muere el Imperio Romano de Occidente, la propuesta tenía que ser espiritual, porque un mundo material más grande que ese no podía existir y ya había caído.
Entonces todo eso que vemos en las películas, todos los caballeros medievales, todo eso pasa en Occidente. La Roma de Oriente sigue derechito su camino, fresca de la vida. Ahí sigue toda la información que se ha generado en Oriente, que viene de Babilonia, que viene de Persia, que viene de India, que viene de Egipto. Todo eso sigue ahí. Siguen las grandes bibliotecas, siguen los grandes templos del saber, sigue el desarrollo del pensamiento griego y volvemos a hablar griego ahí. Vuelve poco a poco a convertirse el griego en el idioma que se está hablando allá. La beta es griega, la cultura es griega. Entonces, al cabo de las 500, terminamos donde estábamos, con los griegos generando pensamiento, imponiendo su alfabeto, imponiendo su visión del mundo dentro del Imperio Romano de Oriente. Entonces, como ese imperio lo va a fundar Constantino, él lo llamaba la Roma de Oriente, pero en honor a una estatua gigantesca que él había hecho sobre lo que antes eran los dioses del Olimpo, eso se va a llamar la ciudad de Constantino, Constantinópolis, ¿sí? La polis de Constantino, y eso, digamos, ya con la influencia del latín se llamará Constantinopla. Entonces, sobre lo que fue Bizancio, la ciudad de Ibiza se va a llamar Constantinopla y va a ser una ciudad tremenda. Esa va a ser la ciudad. Y aquí va a haber un imperio poderosísimo que es la Roma de Oriente. Y ese va a ser el heredero de Grecia, de Roma, del cristianismo, del judaísmo y de todas las influencias de Egipto y de Persia, a través de todos los antiguos ritos de Isis y de Serapis y todo ese combo va a vertir su civilización hacia Bizancio. Entonces Bizancio va a ser una maravilla, porque todas las grandes riquezas históricas, culturales, artísticas, de todas las civilizaciones tan maravillosas que habían habitado esas tierras, tienen su sede en Constantinopla y hay una oficinita para cada pensamiento allá. Entonces, esa Roma durará 1000 años más, y esa Roma va a necesitar de todo el pensamiento griego para consolidarse. El alfabeto que van a hablar y van a escribir es el alfabeto griego. Los pueblos que van a heredar a Bizancio, cuando Bizancio ya no sea un imperio más adelante, van a tener este alfabeto. Por ejemplo, los rusos, que serán los herederos de Bizancio, escriben en ese alfabeto. Los griegos, bueno, eso se lo inventaron ellos. La parte de los Balcanes, que fue conquistada por estas tendencias históricas, que son los serbios, escriben en este alfabeto. Ese alfabeto lo va a llevar un tipo a los Balcanes que se llama Cirilo, él y Metodio, y por eso se llamará el alfabeto cirílico, mucho más adelante. Entonces, esta Roma es una Roma cristiana. Va a tener un montón de emperadores tremendos, desde Justiniano, luego van a venir los Basilios, y esto dura, digamos, este imperio va a durar desde el siglo III, que es cuando se constituye, en el año más o menos 286, hasta 1453, cuando los turcos se tomen esa bonita Constantinopla y la pulvericen, la vuelvan una ciudad musulmana, la vuelvan Estambul y se acabe el tiempo de Bizancio. Pero mire que eso es un tiempo largo. Desde el 300 hasta 1453 son 1000 años de la Roma de Oriente. Roma no murió, se trasteó para Oriente y allá vivió 1000 años más contenta de la vida. Lo que pasa es que como la cultura occidental miraba solamente lo que pasaba por ese canal, solo vio el medioevo como el fin del Imperio Romano. Es el fin de una parte del Imperio Romano, solamente. El resto va a continuar en Oriente y va a continuar bajo la tutela y la influencia griega. Entonces, el cristianismo, cuando se va a volver la religión dominante en Oriente y en Occidente, va a necesitar una teología para poder fundamentarse como una fe y una explicación del mundo. Esa teología que va a hacer del cristianismo la explicación del mundo, que en Occidente se llamará la Edad Media y que va a durar 11 siglos, y que en Oriente se llamará Bizancio y que va a durar 1000 años, unos y otros se van a fundamentar en Grecia. Y serán los mismos, Platón y Aristóteles, los que les den la base para su visión del mundo. Seguimos con los griegos,
en la mira de las mentes y los corazones de todos los pueblos que les sigan. En Occidente serán Platón y Aristóteles los que van a inspirar toda la teología cristiana, porque Santo Tomás, mucho tiempo más adelante, va a sacar toda su idea de lo que es Dios a partir de Aristóteles y la teoría del motor inmóvil, que Aristóteles había postulado como el origen de lo que es la creación, pero en términos cristianos, es decir, cogen la filosofía griega y la reinterpretan desde el punto de vista cristiano. San Agustín, mucho tiempo antes de Santo Tomás, mucho tiempo antes, cuando se estaba formando la teología, va a tomar a Platón como la base sobre la cual va a hablar de la ciudad de Dios y la ciudad terrestre. Así como Platón hablaba del mundo de las ideas y de un mundo que es el mundo de las sombras, San Agustín va a hablar de la ciudad de Dios y de la ciudad terrena, va a hablar de urbs y de civitas, que es la manera como él va a contar la relación entre la teología y el mundo de los hombres. Y así ellos van a cimentar lo que es el fundamento de la teología del cristianismo de Occidente. Mientras tanto, antes de que llegue allá, el cristianismo se va a crear en Oriente. Son las primeras escuelas, se van a dar en Alejandría. Y en Alejandría, Orígenes y San Clemente van a empezar, digamos, esta traducción metafísica y teológica del mundo griego, de la filosofía griega, al mundo cristiano. Y la filosofía griega le va a dar la base fundamental al cristianismo, tanto desde su explicación del mundo como desde su actitud. Los estoicos, el estoicismo será la tendencia que el cristianismo va a adoptar como su manera de ver el mundo. Esto de sobreponerse a las emociones y todo esto va a ser la senda de los estoicos, que eran griegos, que luego era Séneca, va a ser parte del mundo cristiano. Entonces va a haber un cristianismo de Oriente que sale en Jerusalén, que sale en Alejandría, que sale en Antioquía, que son los primeras patriarcas y las primeras iglesias. Se va a desarrollar luego en la mismísima Roma, y luego, cuando ya se parta el imperio primero se parte administrativamente porque no se puede gobernar, muy grandote. Y luego, ya después de que se parte administrativamente, cuando ya se ve que no se va a poder sostener toda la parte occidental porque ya los bárbaros llevan ganada la batalla, entonces se le van a meter, toda la ficha se le va a meter a Oriente para preservar a Oriente, ya que Oriente sí se puede preservar y Occidente no en ese momento. Entonces, aquí se va a desplazar todo el eje de civilización hacia Bizancio, y Bizancio se va a llamar el dique iluminado, porque va a desarrollar un nivel de cultura, de conocimiento, de civilización. Ahí sí va a circular la moneda, ahí va a haber un comercio muy activo, ahí va a estar ahí va a haber crédito, ahí va a haber financiación, ahí va a haber un arte maravilloso. Bueno, todo va a pasar ahí, y el poderío militar de Bizancio, a diferencia del de Occidente, permite que se pueda trancar todas las invasiones que vienen de Oriente. Entonces toda la influencia, digamos, todo van a poder conservar frente a los persas, porque van a derrotar a los persas y van a tomar una parte de los persas. Van a derrotar a muchos pueblos que vienen desde el Oriente, a los árabes, a muchos de ellos los van a tener, digamos, a raya. Bizancio hace posible que Occidente esté lo suficientemente preservado de las diferentes invasiones que vienen de Oriente para tener tiempo para recuperarse y algún día renacer. Sin Bizancio no existiría Occidente.
cómo sin las guerras médicas nunca se hubiera podido formar la cultura griega, porque los persas hubieran tomado a los griegos y hubieran desarrollado otro tipo de civilización distinta de la que desarrollaron los griegos. Por eso a Bizancio se le llama el dique iluminado, porque eran el tapón entre Occidente y todos los pueblos de las estepas y de las diferentes civilizaciones del Asia Central, que hubieran arrasado en ese momento a un Occidente muy débil, si no hubiera existido el poderosísimo Bizancio. Por eso se le llama el dique iluminado. Y Bizancio era una civilización tremenda, tremenda, donde se van a dar todos los íconos, donde las mujeres van a tener también un papel importantísimo. Teodora, la esposa de uno de los grandes emperadores, va a ejercer un papel fundamental. Anacomeba va a ser una historiadora que va a desarrollar toda la teoría de lo que fue Bizancio. Van a tener grandes generales como Belisario, van a tener grandes estrategas, y uno de los cuentos más bonitos que puede haber se llama La muerte del estratega, de Álvaro Mutis, que cuando cuentan en la caída de Bizancio, de un hombre que lleva en el corazón la reminiscencia de un amor, y que es lo único que tiene cuando está en el final de las batallas. Van a ser muy poderosos militarmente, van a ser muy fuertes políticamente, van a relacionarse con todos los pueblos de Oriente, van a tener un sistema de defensas que es de triple muralla. La triple muralla es la parte que custodia la fracción de tierra que une a Bizancio con el continente, el resto es agua. Entonces por ahí no los pueden atacar. La posición privilegiada en la que Bizas había fundado esta ciudad a partir de lo que el oráculo le dijo, va a hacer que se pueda sostener 1000 años contra todos los enemigos que la hubieran asediado a lo largo de todos estos siglos. Bizancio va a desarrollar una cultura colosal, una cultura magnífica, de un lujo, de un esplendor, de una magnificencia y de una sobradez intelectual, política, económica, maravillosa. Esos 1000 años de Bizancio van a ser absolutamente esplendorosos y se van a formar con muchas culturas, sobre la base griega y muchas culturas. Entonces ahí en esa parte va a haber quienes consideran solamente la naturaleza divina de Jesús, de Cristo, que se llaman los monosufistas, porque es toda la gente que ha entendido la religión desde Isis, Osiris, desde los dioses del antiguo Egipto y desde los dioses del Olimpo. Ellos entendieron a Jesús solo como divino. Se llaman monosufistas porque creen solamente en la naturaleza divina de Jesús. Entonces ellos van a hacer, digamos, una interpretación que va a haber del cristianismo y que siempre va a estar en contradicción con la de Bizancio. Aquí se va formando el cristianismo como doctrina y la referencia siempre son los griegos. Siempre, porque es sobre los griegos que se va a formar el cristianismo, tanto el de Occidente como el de Oriente. Y hasta que va a haber una ruptura total, porque hasta ahora el patriarca de Constantinopla era el que estaba guiando y el emperador era el emperador de Constantinopla. Cuando en Occidente se cree el Sacro Imperio Romano Germánico y cuando Carlomagno, después de Carlos Martel, que también lo había ayudado, ayudan al Papa a defenderse de un ataque de los pueblos lombardos, y a cambio de esa defensa le van a dar los territorios de los lombardos, se los van a dar al Papa, se llaman los estados pontificios, y a cambio él va a nombrar a Carlomagno emperador. Cuando nombra a Carlomagno emperador y ya hay otro emperador en Occidente, ahí se va a presentar una ruptura entre las dos iglesias, el cristianismo que venía de Bizancio y el cristianismo que venía de Roma. El cristianismo de Roma va a tener una sola cabeza, que es el Papa. El cristianismo de Bizancio va a tener una cabeza local, que son los patriarcas. El cristianismo de Bizancio se va a llamar la Iglesia Ortodoxa, y el cristianismo de Roma es la Iglesia Cristiana Católica, apostólica y romana. Se parten, y ahí va a haber un cisma, y ese cisma no se va a poder reconciliar. Esa va a ser una ruptura profunda. Entonces, la parte de Bizancio, que es la parte griega, va a continuar su senda a través de la religión ortodoxa, a través de los patriarcas, a través de sus emperadores, a través de sus muchísimas dinastías, a través de todas las diferentes épocas que cruzó Bizancio,
y van a tener su propio desarrollo del mundo. Ellos van a tener que competir con el Islam, porque paralelamente a una de las etapas de desarrollo de Bizancio van a surgir los musulmanes, porque surgen en el 622, Mahoma huye de la Meca a Medina y ese es el año 1 de la era musulmana. Entonces van a estar en el mismo lado, en la misma tierra donde van a vivir los bizantinos, van a vivir los musulmanes. Entonces por eso es que los bizantinos en una época van a destruir las imágenes, porque como el Islam no tiene imágenes, entonces esa va a ser la rebelión iconoclasta. Luego los van a volver a restituir y el ícono es la imagen. Entonces todo esto le pasa a Bizancio, le pasan un montón de cosas, se le aparece el Islam, se divorcia de Roma, sigue siendo cristiano, pero en todo caso es ante todo griego. Y ya después los emperadores vuelven a ser macedonios, como al principio de los tiempos, se llaman basilios, como se le dice a los reyes en griego, y Grecia sigue existiendo tranquila de la vida a través de Bizancio, como la base fundamental. Grecia es Bizancio. Y por el otro lado, en Occidente, pues como toda la teología está basada sobre Platón y Aristóteles, pues sigue también a su manera, porque ahí están unos y otros montados. O sea que todo este proceso lo que hace es darle muchas salidas a la cultura griega a través de las culturas que se van creando de ahí en adelante. Por eso es que es la base de Occidente. Ella y la romana, pero ella, porque ella es la inspiradora de todas las demás. Entonces Bizancio sigue chéverísimo, tiene sus cosas complicadas. Por ejemplo, había una manera de hacer justicia que era cegando a la gente, les quitaban los ojos. Eso era, digamos, de crueldades, refinamientos terribles que había en esa época. Tenían de todo, ¿no? Eran una sociedad muy compleja, con una gran cantidad de tendencias al interior de ellos. Eran muy refinados. Ellos son los que empiezan a utilizar los tenedores. Ellos son los que empiezan a utilizar el concepto de absolutismo monárquico. Eso lo sacaron de Bizancio. Entonces un día, los turcos otomanos los están amenazando durante mucho tiempo. Y va a haber, digamos, disputas. Los turcos están ahí y el Islam está ahí y va a haber muchas confrontaciones. Entonces hay un momento en que el emperador de Bizancio le va a pedir ayuda a Occidente, a ver si Occidente los puede salvar de la embestida de los musulmanes que están cercándolos por todas partes. Occidente declara eso una guerra santa y empiezan las cruzadas. Entonces las cruzadas se hacen ¿para qué? Para ayudar a Bizancio frente a la embestida de lo que va a ser el mundo musulmán. Las cruzadas nunca van a servir militarmente para hacer eso, porque nunca se van a ganar, porque nunca van a tomarse la Tierra Santa. Hay un momento en que una fracción del Islam, una fracción chiita, tranca la peregrinación hacia Jerusalén. Y ahí es cuando declaran la Guerra Santa, porque al no poder ir a Jerusalén se rompe la ruta de peregrinación. Entonces van a reconquistar Jerusalén. Entonces resulta que son 8 cruzadas, pero la cuarta cruzada fue peor el mal que la enfermedad, porque la cuarta cruzada, al ver a Bizancio tan tremenda, tan rica y tan poderosa, tan esplendorosa, tan llena de riquezas, porque además ahí estaban los brocados de Damasco, ahí estaban las telas de la seda, bueno, no, esto era una cosa impresionante. A partir de ahí, en ese momento, llegan los francos, que es como les dicen los bizantinos a los que llegan allá, y les pegan una saqueada, y eso, mejor dicho, se portan terriblemente mal allá, y eso debilita muchísimo a Bizancio. Los fueron a salvar y terminaron saqueándolos, y mejor dicho, fueron por lana y salieron trasquilados ellos cuando pidieron esa ayuda, y eso los va a debilitar. Eso es lo que vamos a ver después, cómo es que los debilita eso. La cuarta cruzada se va a portar como unos invitados que usted llame a la mesa y terminen, mejor dicho, parándose encima de la mesa, terminen llevando de la comida. Fue un saqueo. El esplendor de Bizancio los deslumbró y lo que hicieron fue atacar a los bizantinos a través del saqueo y el pillaje.
más que salvarlos de los musulmanes. Entonces, al atacarlos, lo que hicieron fue debilitarlos muchísimo, y de ahí es que con el regreso de esas cruzadas es que llegan con los tenedores, con la idea del absolutismo. Las cruzadas lo que van a hacer es poner en comunicación un montón de culturas que estaban totalmente separadas por la historia, pero las van a poner en comunicación a través de unas guerras sumamente crueles y sumamente fanáticas y terribles, y a través de ellas es que a este occidente olvidado van a llegar las traducciones de Aristóteles. Van a llegar porque el Islam ha creado una civilización poderosísima, maravillosa también, y va a llegar las universidades, y va a llegar la historia de los sufis y la idea del amor romántico. Muchas de esas cosas van a llegar con las cruzadas. Para Occidente, digamos, enriquecen a Occidente, que era el que menos influjo civilizador tenía en ese momento. Pero a Bizancio las cruzadas le pegan una indigestada, le sientan pero súper mal. Ellos todavía le tienen bronca a la Cuarta Cruzada, y a los europeos los llaman francos, que es una manera de despreciarlos por considerarlos inferiores, bárbaros que llegaron. De hecho, Bizancio ve a los francos, que eran los cruzados de Europa Occidental, que llegaron allá, como los bárbaros, como Roma veía a los godos, ostrogodos y visigodos en tiempos en que el Imperio Romano de Occidente se sentía amenazado por la presencia de los bárbaros. Así, igualitico los ve, le parecen espantosos, y va a tener con ellos siempre una relación de una mortal herida por el saqueo que le hicieron a Bizancio. Entonces Bizancio es tan rico y tan esplendoroso que todo el mundo lo pretende, y todo el mundo lo va a atacar. Bizancio va a resistir muchas cosas, va a resistir muchos ataques, va a resistir muchas embestidas, se va a ver debilitado muchas veces, pero se va a volver a fortalecer. Sus historias están llenas de intrigas, llenas de toda clase de acción y de suspenso, son novelescos sus personajes. Bueno, eso es una historia sumamente compleja, porque imagínense, va a durar 1000 años, pues ahí pasa de todo. Pero ellos van a continuar con todo su saber, con todo su conocimiento y con todo su desarrollo en la historia, hasta un momento en que ya no se va a poder más. Cuando ya no se va a poder más, va a ser el fin de este mundo, que va a ser tan rico y tan maravilloso. Entonces, ellos van a continuar con todo ese esplendor, con los libros, con todas las cosas maravillosas que se desarrollaron, y las ciudades griegas vuelven a ser importantes, vuelven a revitalizarse, vuelven a florecer, y otra vez el territorio griego va a conocer los esplendores y los lujos que había conocido desde el principio de los tiempos, y otra vez va a aflorar el máximo pensamiento. Ciudades que han estado arrasadas en tiempos de los romanos, ahora se ponen preciosas con la nueva Roma de Oriente, y esto va a ser absolutamente, digamos, resplandeciente. El mundo bizantino es resplandeciente, rico, sofisticado, profundo, lleno, inclusive la formación de la teología, la naturaleza de Cristo, la idea de los ángeles, digamos, todos los debates que se hicieron para poder sacar adelante lo que es la teología, van a ser despreciados después por Occidente, que nunca e injustamente le ha reconocido a Bizancio todo lo que le debe en términos de riqueza y de preservación, y llamaría a todas las discusiones de la formación del cristianismo, a muchas de esas discusiones bizantinas, como una manera peyorativa de hablar de una discusión donde realmente no se está hablando de nada importante. Es una categoría muy injusta contra una civilización que permitió que Occidente surgiera y se recuperara, y que formó una parte importantísima de lo que va a ser la teología. Digamos, hay un dejo de olvido y hay un dejo peyorativo sobre una civilización que dejó sus mayores huellas en Occidente. El Imperio Bizantino se extendió hasta Venecia. En el siglo X, Bizancio pues Constantinopla era la ciudad, la más importante de todas, y la única que rivalizaba en magnificencia con Constantinopla era Córdoba, que tenía 1 millón de habitantes también en la parte ibérica, en Al-Ándalus. La expansión de Bizancio sobre Venecia deja tal cantidad de riquezas de esta gran civilización, que la presencia de los bizantinos, del Imperio Bizantino, en esas ciudades, sienta las bases del Renacimiento.
El Renacimiento se debe a la influencia bizantina sobre Venecia y sobre todas las ciudades italianas que después florecerían de una manera maravillosa. Sin ella no hubiera existido el Renacimiento, porque como estaban las cosas en Occidente, no había cómo desarrollar un nivel de civilización tan supremamente magnífico como sería el Renacimiento, si no hubiera sido por la influencia que tenían, por un lado, los bizantinos sobre Venecia, y por el otro lado, al Andalus, sobre la península. Ya después, eso serían los ríos que crearían el Renacimiento. ¿Y el Renacimiento qué es? Pues el redescubrimiento de la cultura griega. Seguimos hablando de los griegos, digámosles como les digamos, porque el pensamiento que generaron, pues, realmente lo fueron tomando todos los demás pueblos para crear su propia visión del mundo. Entonces, a Bizancio se le debe mucho. Se le debe el que los pueblos de Oriente no hayan acabado con Occidente, el que Occidente haya podido recuperarse durante todo el medioevo hasta volver a ser una civilización esplendorosa que después se volverá hegemónica, pero no hubiera tenido ese chance si Bizancio no hubiera estado guardando las puertas de Oriente, si no hubiera sido la bisagra entre las civilizaciones durante 1000 años. A ellos se les debe el perfeccionamiento de las teologías, a ellos se les debe la preservación de la cultura griega, a ellos se les debe el alfabeto, la formación de Rusia como pueblo, porque Rusia se va a hacer pueblo a través de su contacto con Bizancio, la influencia sobre los Balcanes, la herencia del tiempo helénico, todo eso lo va a conservar Bizancio, y tiene muy pocos créditos y muy pocas miniseries para lo tenaz que fue. Realmente hay una deuda de olvido con la civilización bizantina, que fue la que preservó todo el influjo de la cultura griega durante todos estos siglos. Entonces ellos pudieron con todo el mundo. La Cuarta Cruzada les hizo mucho daño, todavía la tienen indigesta, pero finalmente, y los debilitó y todo, pero ellos pudieron con todo el mundo. Hasta el día en que se inventaron los cañones. Cuando se inventaron los cañones, ya no se pudieron defender más, porque los cañones eran lo único que atravesaban las murallas. La triple muralla que defendió Bizancio durante 1000 años fue traspasada por los cañones de los turcos otomanos, y ahí eso fue lo que ya no pudieron resistir. Los turcos otomanos, ¿de dónde salen? Es un pueblo de la alta estepa que se llama la tribu Gazi, una bolsa que se creó entre el esplendor del mundo bizantino y la gran civilización del Islam. Ahí entre los dos apareció un parche, un enclave, militarmente poderoso, culturalmente inferior a cualquiera de los dos, que fue creciendo, y a través de un poderío militar muy grande, terminó sometiendo a las dos grandes civilizaciones que lo rodeaban, sin podérsele comparar culturalmente durante mucho tiempo con esos dos pueblos tan maravillosos que en medio de los cuales surgió y a los cuales terminó derrotando. Entonces, como los turcos son muchísimos, son turcos selyúcidas, son turcos mongoles, son turcomanos, son turcos de todas las diferentes estirpes, hay un pueblo que bajo el nombre de Otmán va a liderar este ataque, porque es Otmán el que los va a liderar. Se llaman otomanos, turcos otomanos, y ahí viene una gran descendencia, que es Otmán, Bayaceto, Murad, toda la gente que va a salir de ahí, y ellos van a atacar al Islam y a Bizancio al mismo tiempo. Y esas dos, la muerte, digamos, el fin de esas dos hegemonías, de esas dos civilizaciones con ese esplendor, va a ser el mismo 1453, cuando los turcos se toman a Constantinopla. Ahí, y solo entonces, y solo en ese momento, cae Roma. Roma no cayó cuando entraron los bárbaros, ahí cayó un pedazo. Pero Roma, la otra Roma, la Roma de Oriente, la que se preservó 1000 años, cae solo cuando los turcos atraviesan la triple muralla con los cañones. Las balas de los cañones logran atravesar todas estas murallas que habían preservado el dique iluminado de la gran civilización bizantina. Y hacen otro tanto con los musulmanes. Entonces, como los turcos van a adoptar la religión de donde se hagan y se van a volver islámicos,
y ya el Islam no va a tener califatos sino sultanatos. Y van a tener grandes hombres que son los que van a armar el imperio, un imperio que arranca de 1453 hasta la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial, en 1920 es que se acaba ese imperio. Ese imperio va a coger el mundo de Bizancio y lo va a desbaratar, y va a coger el mundo de los griegos y les va a hacer un daño muy grande. Los griegos tienen un odio histórico con los turcos desde estas épocas, digamos, hablando de historias que nunca se olvidan, porque esto los va a quebrar, esto les va a hacer un daño muy grande como civilización. Pero el mundo griego no va a morir ahí, va a renacer con el Renacimiento, y sus pensamientos van a seguir iluminando tanto el florecimiento de Occidente como la pintura universal. La manera como el pensamiento griego sigue su camino, aunque los griegos ya están sometidos después de que los turcos han atravesado la Triple Muralla. La manera como todo esto se va a volver la pintura universal, como la escultura va a volver a tener en Miguel Ángel y en todos aquellos un esplendor solo comparable al que tuvo en la época de los griegos, es lo que vamos a ver en el siguiente programa, cuando veamos el Renacimiento, y de nuevo invitemos a Zeus, a los grandes museos, a que nos iluminen la pintura universal con los motivos de los dioses del Olimpo, una vez más, resurgiendo de los finales de los tiempos. Entonces, desde los esplendores de Bizancio, desde el increíble refinamiento de una cultura que duró 1000 años, preservando el legado de Roma y preservando el mundo griego, desde la manera como ellos nos revistieron con sus íconos, nos dieron toda su teología, iluminaron con su magnificencia el dique que compartía los dos mundos, como se volvieron la bisagra de los tiempos y garantizaron la continuidad de la historia hasta el día que las murallas cayeron bajo las balas de los cañones. Desde allí, desde esos espacios de magnificencia y esplendor, en la narración de Ara Uribe, en la asistencia técnica César Moreno, y para ustedes, feliz domingo. Hoy vamos a ver a la Grecia romana y a la Roma griega, Bizancio. Después de las guerras que los romanos habían sostenido con los griegos, de la manera como las ciudades griegas fueron eventualmente derrotadas por Roma, 3 campañas en las cuales la primera hubo una victoria pírrica, con Pirro, en la segunda hubo un respeto por el mundo griego por parte de Marcelo, el cónsul, y en la tercera hubo definitivamente arrasado lo que quedaba de las ciudades griegas y deportada su población hacia Roma, una parte importante de su población, y destruidas y saqueadas la ciudad de Corinto y llevadas las obras de arte de Corinto a Roma. Cuando los romanos terminan por saquear la Magna Grecia, esta Grecia maravillosa que quedaba, por cuando terminan lo que quedó de lo que antes fue la Magna Grecia, de lo que después fue el helenismo, de lo que después fue el tiempo de Alejandro y luego de los diáconos, y después de todo esto, cuando ya terminan con ese punto maravilloso que fue la época del helenismo y del macedonio, todo eso se lo van a llevar para Roma. Calígula, Nerón, Claudio, hasta toda la estirpe claudiana, pero esa es una parte de su esplendor. Después se desplaza su eje hacia Hispania y vienen los antoninos, y va a ser una época también floreciente. El imperio va a tener diferentes ejes. El eje central es Roma, pero a veces va a haber una parte importante en Hispania, que son los grandes, son pues Adriano y Trajano, toda esa serie van a venir, son de las partes de Hispania, y todo este imperio va a unificar las culturas de la antigüedad en torno a sí. Sobre la base griega, los romanos van a unificar el mundo de la antigüedad. Entonces lo que le van a dar es una resonancia a la cultura griega
que la va a preservar. Entonces, ¿qué pasa? La cultura griega primero la preservaron los macedonios, al haberla extendido en lo que llamamos el helenismo. Entonces la extendieron pues hasta Persia, y lo que hicieron fue que todo el mundo se enterara de lo que habían dicho los griegos, que los griegos por sí mismos no estaban interesados en contarle los chismes a nadie, porque no se lo contaban ni entre ellos. Pero Alejandro primero y luego sus generales sí le van a contar a todo el mundo lo que era la cultura griega. Después este combo va a ser tomado por los romanos como provincia. Y los romanos pues son una resonancia gigantesca, son otra gran hegemonía. Entonces le van a dar más amplificación al mundo griego a través de su propio mundo. Gran provincia de Roma, Egipto será provincia de Roma. Todas las antiguas civilizaciones van a continuar, pero como provincias romanas. Y Roma va a expandirse hacia el oriente y va a tener los límites donde antes tenía los límites de la cultura griega, que era en lo que va a ser el Asia Menor, y los límites los va a tener contra los mismos que los tenían los griegos, que era contra los mismísimos persas, que ahorita en esta ocasión se llaman partos, porque como ellos van cambiando de nombre según el tiempo histórico, en tiempos de los griegos se llamaban medas, por eso eran las guerras médicas. Ahora otra tribu del Irán ha tomado la supremacía, entonces se llaman partos. Y así ellos van cambiando de nombre, pero son los mismos, los iranios. Y como son tan antiguos y su continuidad histórica es grandísima, entonces cada imperio que llega vuelve y se agarra contra ellos, porque vuelven y limitan contra cualquier imperio que surja. Entonces el imperio romano se va a convertir en una cosa gigantesca. Primero hacia el occidente, pues hacia el oriente y hacia el occidente. Entonces hacia el occidente va a llegar en un momento dado a ocupar la Galia, lo que hoy es Francia, la Hispania, lo que hoy es España, y toda la península ibérica, la Italia, que fue lo primero que conquistaron cuando empezaron a surgir. Al derrotar a Cartago va a ocupar el norte de África, todo lo que es Fez y Cirenaica y todo eso. De para arriba de Europa va a empezar hacia los territorios de los germanos. Hay un punto en que con los germanos no se van a poder meter más, porque van a ser derrotados en un bosque. Luego van a subir hasta el punto de encontrarse con los ingleses, van a invadir Inglaterra, van a fundar Londres y van a llegar por las Islas Británicas hasta un punto en que aparecen los bosques. Donde aparecen los bosques ellos se detienen. A los bosques les dicen Caledonia, por eso a los escoceses se les dice caledonios, y van a llegar a construir después la muralla de Adriano, a partir de la cual ya no van a pasar. Y eso que queda de la muralla de Adriano para arriba es el mundo celta, y de ahí para abajo es el mundo romano. Eso por el lado de occidente. Por el lado de oriente van a coger toda la parte de lo que va a ser el Medio Oriente: Siria, Jordania, Israel, Líbano, todo, que en ese momento eran las grandes ciudades de Biblos y de Sidón y de Tiro. Todas esas ciudades las van a coger el Asia Menor, lo que hoy es Turquía, hasta la parte donde lo que hoy es Armenia. Entonces todo eso, es decir, el Mediterráneo, el Medio Oriente y Europa van a ser el Imperio Romano. Va a ser una cosa absolutamente grande en diferentes capas históricas. La primera parte son las conquistas de César, que son las de la Galia. Después ya vienen las conquistas de Octavio Augusto. Entonces el imperio va a tener una cantidad de ciclos. El ciclo más famoso es el de los claudianos, por la novela de Robert Graves, que es desde el tiempo de Octavio Augusto hasta... En ese momento la cultura griega se va a romanizar. El imperio romano va a crecer hasta convertirse en el mundo conocido, y va a crecer sobre la base de la cultura griega. Va a adoptar su pensamiento, su filosofía, sus dioses, su cosmovisión, su cosmogonía. Habíamos visto cómo van a traducir el nombre de cada uno de los dioses griegos al latín. El idioma que se va a hablar será el latín, se va a desarrollar el latín como idioma. Pero la base de todo este esplendor va a ser Grecia. Grecia va a seguir existiendo como pensamiento y como materia prima
a partir del cual el Imperio Romano se va a hacer grande. Los romanos serán ingenieros, serán abogados, tendrán el código, el derecho romano, tendrán una jurisprudencia importantísima que influencia el concepto legal que hoy es Occidente. Pero la filosofía es griega y la cosmovisión también. Entonces, a partir de ahí, los romanos van a formar su tremendo imperio. Y sus dioses serán los dioses del Olimpo, y el Olimpo estará con ellos durante mucho tiempo, y las Olimpiadas se van a seguir celebrando común y corriente como se celebraban en el mundo griego, y digamos, la vigencia del mundo griego va a continuar bajo el Imperio Romano. Grecia y Macedonia